Buen día, profesora. Hoy hablaremos sobre memorias externas. Una memoria externa es un dispositivo de almacenamiento que nos permite guardar grandes volúmenes de datos fuera de la memoria interna de un computador. En esto se incluyen los discos magnéticos, sistemas RAID y memorias ópticas. Los discos magnéticos constituyen la base de la memoria externa en la mayoría de los computadores. Son platos circulares de material no magnético cubiertos por una capa de material magnetizable. Los datos se graban y se leen mediante una cabeza de lectura y escritura que permanece estacionaria mientras el disco rota. Está organizado en pistas y sectores, y su principal función es almacenar grandes volúmenes de datos de manera no volátil, y nos permite un acceso rápido, respaldo y recuperación de datos. Además, que sirve como soporte para los datos que utiliza tanto el sistema operativo como el software. Y su capacidad de almacenamiento puede variar desde gigabytes hasta varios terabytes. Ahora, RAID es una tecnología que mejora el rendimiento y la redundancia del almacenamiento al dividir y replicar datos en múltiples discos. Existen varios niveles de RAID, cada uno configurado de diferente manera tanto para redundancia y rendimiento. Por ejemplo, RAID 0 distribuye los datos en múltiples discos, lo que no existe redundancia, mejora el rendimiento, pero no hay una tolerancia a fallos. Por otro lado, RAID 1 duplica los datos en dos discos, lo que existe una completa redundancia, pero sí hay tolerancia a fallos. En cambio, RAID 5 y 6 distribuye paridad entre los discos, lo que mejora la redundancia y la tolerancia a fallos. RAID es fundamental para los sistemas que requieren alta disponibilidad y rendimiento, ya que las operaciones de lectura y escritura se realizan en paralelo, hay mucha tolerancia a fallos y permite escalar la capacidad del almacenamiento al agregar más discos. Memoria óptica es un tipo de almacenamiento de datos que utiliza discos ópticos. Les voy a hablar sobre sus funciones. Primeramente, la de almacenar datos para música, documentos o software. Otra función es la de su distribución masiva de contenido multimedia o software. Por ejemplo, los CDs de música, los DVDs de películas o videojuegos. Otra función es la que la memoria óptica es excelente para copias de seguridad y archivado de información por su naturaleza no volátil. Y finalmente, otra función es la de su compatibilidad y portabilidad. Puede trasladarse fácilmente y puede ser leído por varios dispositivos. Bueno, les voy a hablar sobre sus características. En primer lugar, su capacidad en grandes volúmenes de almacenamiento, como por ejemplo los CDs que pueden ser hasta 700 megabytes, los Blu-rays de 25 a 50 gigabytes. Otra característica es la de su durabilidad y longevidad. Esta se refiere a la vida útil, a lo duradero que es el disco. Otra característica es la de su método de almacenamiento, que se refiere al grabado de datos utilizando un láser que crea patrones en la superficie del disco. Otra característica es la de su adaptabilidad y compatibilidad. La memoria óptica puede utilizarse fácilmente y puede ser leído en diferentes dispositivos, en varios dispositivos. Bueno, la memoria óptica almacena datos, se distribuye fácilmente, aunque hay tecnologías modernas que lo pueden reemplazar. Pero la memoria óptica es relevante por su gran capacidad de almacenamiento y por su durabilidad, y también económicamente es factible. Concluyendo con estos temas, memoria magnética, que su característica principal es de grabar datos, su rigidez, su resistencia a daños. También la RAID, que soluciona problemas de rendimiento o redundancia de datos. Y la memoria óptica, que lo principal es que su capacidad en grandes volúmenes de almacenamiento.
Pasamos así a la memoria externa de disco sólido, que esta está estructurada por celdas de memoria NAND. Sus elementos son controlador, memoria flash e interfaces de conexión, mm, en donde vamos a ver que son cruciales para la transferencia de datos en diferentes interfaces de conexión como USB, SATA y otros. Em, Sus principales funciones son las de transferir eficientemente los datos, almacenar rápidamente los datos y una mejora de rendimiento en comparación a los discos duros tradicionales. Los usuarios que lo pueden utilizar son en organizaciones, puede ser los profesionales creativos o los gamers. En sí, cualquier persona que requiera una rápida almacenamiento de datos, cualquiera lo puede utilizar. Eh, bueno, concluyendo esta parte, la memoria externa de disco sólido mm, tiene ventajas significativas en velocidad, en rendimiento, y por eso es una opción viable para memoria moderna. Con respecto a las otras memorias externas, podemos encontrar a los HDDs externos y las tarjetas de memoria. Los HDDs externos cuentan con platos giratorios y un brazo lector-escritor. Las tarjetas de memoria y unidades flash USB usan la memoria flash NAND, la cual es idéntica a la de las SSDs. El controlador es importante, ya que se encarga de la transferencia de datos y la administración de energía. En los HDDs externos, los platos giratorios están conectados a un motor que los hace girar, mientras que el brazo lector-escritor se mueve sobre ellos para acceder a los datos. En las tarjetas de memoria, los chips NAND están conectados mediante buses internos, lo que permite la transferencia de datos. Y con respecto a las interfaces externas, estas conectan la memoria externa con el sistema host, lo que permite la comunicación entre la memoria externa y el equipo. Con respecto a las funciones de las memorias externas están proveer almacenamiento adicional y portabilidad. Por ejemplo, los HDDs externos se encargan del almacenamiento masivo de datos y backups, mientras que las tarjetas de memoria para almacenamiento temporal. Y con respecto a los usuarios, estos abarcan desde una persona normal hasta las grandes organizaciones. Por ejemplo, una persona normal puede usar un USB o una tarjeta de memoria para almacenar archivos, fotos, videos, etc. Mientras que las grandes organizaciones pueden usar los HDDs externos para almacenamiento masivo de datos y hacer backups. Para finalizar, voy a hablar sobre las funciones de los diferentes tipos de memorias. Las memorias externas como HDD, SSD y USB tienen 4 funciones claves: almacenamiento de datos, transferencia de datos, portabilidad y protección de datos. El almacenamiento es crucial para manejar grandes volúmenes de datos. La transferencia destaca por ser rápida y segura, importante para archivos grandes. La portabilidad es vital para usuarios profesionales y usuarios móviles. La protección tiene tecnologías de encriptación para la seguridad de datos. Sus características son: el almacenamiento tiene una gran capacidad de almacenamiento, velocidad de acceso y durabilidad. La transferencia de datos es compatible, segura y veloz. La portabilidad, su tamaño y peso permiten su facilidad de uso y son resistentes físicamente. Y la protección incluye la encriptación, la protección física y capacidades de recuperación de datos. Sus atributos son: la capacidad incluye una capacidad máxima en gigabytes, terabytes, escalabilidad y la relación de costo-beneficio. Velocidad de transferencia, una velocidad máxima en megabytes por segundo, mayor latencia y eficiencia energética. Tamaño y peso, sus dimensiones son en
milímetros, peso en gramos y tiene una buena ergonomía. Y finalmente, la encriptación. El tipo de encriptación es AES 256, permite su facilidad de uso y lo importante es que tiene una compatibilidad estándar. Gracias. Eso es todo.